Mientras leían el testamento de mi hijo, mi nuera siseó amenazadoramente. No obtendrás nada de los 70 millones. El abogado leyó el testamento. Ni una palabra sobre mí, solo su triunfo. Pero, de repente, un hombre irrumpió en la sala gritando: «No les crean, es una conspiración». Mi nuera empezó a ponerse nerviosa, su rostro se desfiguró. No creerán lo que pasó 5 minutos después. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. El teléfono sonó bruscamente en el silencio de la tarde, atravesando mi tranquilo martes como una cuchilla en la seda. Dejé la sección de negocios del periódico y alcancé el auricular, esperando a otro vendedor telefónico, o tal vez a Julián, llamando sobre nuestros planes de golf del fin de semana. «Señor Bennett, habla el doctor Ramírez del Hospital Central». La voz tenía ese tono cuidadoso y profesional, perfecto para dar terribles noticias. «Lamento informarle que su hijo Ricardo falleció hoy a la 1 de la tarde». El periódico se deslizó de mi regazo, las páginas esparciéndose por el suelo de madera como hojas caídas. Agarré el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Falleció. Las palabras rebotaban en mi cráneo sin encontrar un lugar donde tuvieran sentido. Yo. ¿Qué quiere decir con que falleció? Mi voz sonaba extraña, más débil de lo que debería. Estaba respondiendo al tratamiento. Usted dijo que el nuevo protocolo funcionaba. Señor, entiendo que esto es un shock. El cáncer se había extendido más agresivamente de lo que anticipábamos. Se fue en paz, con un dolor mínimo. Lamento mucho su pérdida. Dolor mínimo. Como si eso importara ahora. Como si algo importara. El reloj de pie en la esquina seguía marcando su ritmo constante, ajeno al hecho de que mi mundo acababa de colapsar. A través de la ventana, los coches se movían por la avenida principal como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Colgué sin despedirme y me quedé mirando el teléfono silencioso. Ricardo se había ido. Mi brillante, terco e idealista hijo, que había construido un imperio tecnológico desde su garaje, se había ido. El chico que una vez pasó 3 horas explicando por qué el capitalismo necesitaba directrices éticas se había ido. Sentí las piernas inseguras al ponerme de pie. Necesitaba llamar a Valeria. Ella tenía que saberlo. Quizás ella podría explicar esto. Decirme que el doctor estaba equivocado, que todo era un horrible error. Marqué su número con dedos temblorosos. Sonó 2 veces antes de que su voz respondiera. Brillante y casual. «Martín». Qué inesperado. Podía oír el ruido de un salón de belleza al fondo. Secadores de pelo zumbando, mujeres parloteando. Se estaba arreglando las uñas mientras su esposo agonizaba. «Valeria, acabo de recibir una llamada del doctor Ramírez». Sentía la garganta irritada. Sobre Ricardo. El ruido de fondo de repente pareció más fuerte, más obsceno. ¿Cómo podía estar en un spa cuando nuestro hijo luchaba por su vida? Cuando nuestro hijo estaba... Sí, está muerto. Su voz cortó mis pensamientos como un bisturí, clínica y fría. Y antes de que empieces con tu rutina de padre afligido, déjame dejar algo muy claro. No recibirás ni un centavo de los 70 millones. Todo lo que Ricardo tenía es mío ahora. El teléfono casi se me resbala de la mano. Ella lo sabía. Sabía que él estaba muerto y no me había llamado. No había llamado a su padre. Y su primer pensamiento, su único pensamiento, fue el dinero. «¿Tú, hablas en serio ahora mismo?» Un calor inundó mi pecho, subiendo por mi garganta. «Mi hijo acaba de morir. Y estás hablando de dinero». «Mi esposo acaba de morir», corrigió ella, con un tono afilado como un cristal roto. «Y a diferencia de ti, yo entiendo lo que eso significa, legalmente. El testamento de Ricardo es muy claro sobre quién hereda qué». Las sombras de la tarde se habían alargado mientras hablábamos. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, como si todo el aire hubiera sido succionado. Fotos de Ricardo a varias edades me miraban desde la repisa de la chimenea. El día de su graduación, su boda, la última Navidad antes de su diagnóstico, cuando todavía parecía saludable. «¿Cómo puedes ser tan fría?», susurré al teléfono. «¿Cómo puedes ser tan ingenuo?», replicó ella. «Este es el mundo real, Martín.
El dinero no espera al duelo. Me quedé mirando el auricular después de que colgó, escuchando el tono de llamada. En el lapso de 20 minutos, había perdido a mi hijo y había descubierto la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado. La mujer que había estado a su lado en iglesias y hospitales, que había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad. El reloj seguía sonando, el tráfico seguía moviéndose afuera, y en algún lugar de la fría habitación de un hospital, mi hijo yacía inmóvil mientras su viuda calculaba su herencia en un salón de manicura. Dejé el teléfono con cuidado y miré alrededor de mi casa vacía. Mañana habría arreglos funerarios y abogados y toda la maquinaria brutal de la muerte. Esta noche solo había este silencio aplastante y el terrible conocimiento de que la mujer que había tomado el nombre de mi hijo nunca lo había merecido. Mi dedo se cernía sobre el botón de rellamada. La rabia crecía en mi pecho, caliente y decidida. Valeria pensaba que podía desechar la memoria de Ricardo, con su charla de testamentos y dinero. Estaba a punto de descubrir lo contrario. Mi dedo presionó rellamada con fuerza deliberada. La rabia se había asentado en algo más duro ahora, más enfocado. El duelo podía esperar. Esto no. El teléfono sonó una vez antes de que respondiera, su voz aún con esa confianza casual. ¿Qué pasa ahora, Martín? ¿Cómo te atreves a pensar en dinero cuando mi hijo acaba de morir? Las palabras explotaron dentro de mí. Años de verla manipular a Ricardo comprimidos en pura furia. ¿Cómo te atreves? Tu hijo era mi esposo, interrumpió, su voz elevándose para igualar la mía. Y todo lo que construyó, todo lo que ganó, todo por lo que sufrió, ahora es todo mío, no tuyo, mío. Caminaba de un lado a otro de la sala de estar, mi mano libre apretándose y soltándose. Las fotos en la repisa me miraban como testigos silenciosos. Ricardo a los 10 años, desdentado y orgulloso de su trofeo de la Feria de Ciencias. Ricardo a los 25, rodeando a Valeria con el brazo el día de su boda, ambos brillando con lo que tontamente había creído que era amor. Ni siquiera me llamaste, dije, mi voz cayendo a algo más oscuro. Tu esposo murió, y te fuiste a arreglar las uñas en lugar de llamar a su padre. Tenía citas. Su tono era despectivo, como si explicara algo obvio a un niño. Además, ¿cuál era el punto? Habrías corrido al hospital y hecho una escena. Yo lo manejé profesionalmente. ¿Profesionalmente? Dejé de caminar. Era tu esposo, no una transacción comercial. Todo es una transacción comercial, Martín. Eso es algo que nunca le enseñaste. Pero la vida sí. Ricardo aprendió a pensar como un hombre de negocios al final. Por eso su testamento es tan completo. Ahí estaba de nuevo, el testamento. Seguía volviendo a él como un buitre sobrevolando la carroña. Pensé en Ricardo durante sus últimos meses, en lo retraído que se había vuelto, en cómo había dejado de atender mis llamadas tan a menudo. Lo había atribuido al cáncer, a los tratamientos, a la depresión que acompaña al enfrentarse a la mortalidad. Pero tal vez había sido algo más. Tal vez finalmente había visto a través de su máscara. Ni siquiera pudiste fingir estar de luto por 5 minutos, dije. El duelo es un lujo que no puedo permitirme. ¿Tienes idea de cuánta deuda nos dejaron los tratamientos? ¿Cuánto dinero gastamos en procedimientos experimentales y médicos privados y volando a un país europeo por alguna cura milagrosa que no funcionó? Su voz se estaba volviendo más estridente. Lo sacrificé todo por él. Y ahora voy a cobrar lo que se me debe. Lo que se te debe. Las palabras sabían amargas. Tú lo abandonaste. Vi cuán a menudo lo visitabas durante la quimioterapia. Conté los días entre tus apariciones en el hospital. Estaba protegiendo nuestros activos. Alguien tenía que pensar de forma práctica, mientras tú y Ricardo jugaban alguna trágica fantasía de padre e hijo. Alguien tenía que asegurarse de que quedaría algo cuando se pagaran las facturas médicas. La línea quedó en silencio, excepto por nuestra respiración. A través de la ventana, vi a un vecino paseando a su perro. El ritmo ordinario de una tarde de martes, continuando mientras mi mundo se incendiaba. Ese perro probablemente mostraba más lealtad que la mujer al otro lado de esta llamada. Nunca lo amaste, dije finalmente. El amor no paga facturas, Martín. El amor no asegura futuros.
El amor es en lo que la gente ingenua cree antes de que la vida les enseñe lo contrario. Su voz se había vuelto fría de nuevo, quirúrgica. Ricardo se dio cuenta de eso. Eventualmente, ¿por qué crees que reescribió su testamento 3 veces en el último año? Las palabras golpearon como un golpe físico. 3 veces. Ricardo había estado planeando algo, cambiando algo, y yo había estado completamente inconsciente. ¿Cuántas conversaciones me había perdido? ¿Cuántas señales había ignorado mientras me enfocaba en los horarios de tratamiento y las citas médicas? Eres un monstruo, susurré. Soy realista. Y mañana en el funeral, verás exactamente cuán realista puedo ser. Ni se te ocurra desafiarme, viejo. Tengo abogados que no puedes pagar y documentación que no puedes disputar. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo el teléfono muerto, mis oídos zumbando con sus palabras. La casa se sentía más pequeña ahora, las paredes presionando. Afuera, el vecino había desaparecido tras la esquina con su perro, dejando la calle vacía. Azoté el teléfono con tanta fuerza que la mesita auxiliar tembló. Una foto de la graduación universitaria de Ricardo se cayó, y la enderecé automáticamente. Su rostro joven me sonreía, lleno de esperanza y certeza sobre el futuro. Había estado tan orgulloso ese día, tan ansioso por cambiar el mundo a través de la tecnología y las prácticas comerciales éticas. El silencio se extendió a mi alrededor, pesado y expectante. Mañana tendría que enfrentarla de nuevo en público. Mientras enterrábamos a mi hijo, ella estaría allí de pie, con un costoso vestido negro, interpretando a la viuda afligida mientras calculaba sus ganancias inesperadas. Aceptaría condolencias de personas que no tenían idea de lo que realmente era. Pero esta noche, en esta casa tranquila llena de recuerdos, le hice una promesa a ese joven de la foto de graduación. Valeria Bennett pensaba que había ganado. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de mi habitación como lo había hecho todos los días durante los últimos 15 años, pero hoy todo se sentía diferente. Me quedé quieto por un momento, dejando que la realidad de ayer se asentara de nuevo en mis huesos. Ricardo se había ido. Valeria había mostrado sus verdaderos colores, y hoy tendría que enfrentar ambas verdades en público. Me senté lentamente, las articulaciones protestando por el movimiento. El sueño había sido esquivo, lleno de fragmentos de llamadas telefónicas y recuerdos de Ricardo cuando era niño. La casa se sentía imposiblemente silenciosa, sin la posibilidad de sus llamadas semanales. No más. Hola, papá. ¿Cómo te trata la jubilación? No más actualizaciones sobre sus últimas empresas comerciales o quejas sobre tratamientos experimentales. La cafetera cobró vida con su temporizador. Una pequeña misericordia de la rutina en un mundo patas arriba. Me arrastré hasta la cocina. Serví una taza y me paré junto a la ventana viendo despertar a la ciudad. El tráfico ya se estaba acumulando en la autopista a lo lejos, gente dirigiéndose a sus trabajos, a vidas que no habían sido destrozadas por una llamada telefónica la tarde anterior. Mi traje negro colgaba en el armario como un uniforme para el duelo. La última vez que lo había usado fue para el funeral de Margarita, hace 3 años. La tela se sentía más pesada ahora mientras la sacaba, cargada con el recuerdo de estar junto a la tumba mientras la lluvia tamborileaba sobre el paraguas sobre mi cabeza. Margarita habría sabido qué hacer con Valeria. Siempre había sido mejor para leer a la gente, mejor para ver a través de las superficies pulidas hasta la podredumbre debajo. Me vestí con cuidado, ajustando la corbata hasta que quedó bien. El espejo reflejaba a un hombre que apenas reconocía, mayor, más canoso, con nuevas líneas alrededor de los ojos que no estaban allí hace una semana. El duelo te envejecía instantáneamente. Estaba aprendiendo. Una llamada telefónica, y de repente aparentabas cada uno de tus 68 años. Los álbumes de fotos estaban apilados en la estantería de la sala, y me encontré sacando el más reciente. La enfermedad de Ricardo estaba documentada allí con brutal honestidad. La pérdida gradual de peso, la forma en que su sonrisa se volvía más forzada a medida que fallaban los tratamientos, la mirada vacía que se instaló en sus ojos durante los últimos meses. Pero también había fotos de su determinación, su negativa a rendirse, la forma en que había seguido trabajando incluso cuando el cáncer intentaba robarle la fuerza.
Se habían gastado millones de dólares en mantenerlo con vida. Tratamientos experimentales en el extranjero, ensayos clínicos en otra ciudad, una cirugía de último recurso en la capital que le había comprado 3 meses extra. Yo había pagado parte de ello. El seguro y las cuentas comerciales de Ricardo habían cubierto el resto. Y Valeria se había quejado de cada centavo gastado. Estamos desangrando dinero, había dicho durante un ciclo de quimioterapia particularmente brutal. ¿En qué punto aceptamos la realidad? Realidad, su palabra favorita. Como si el amor y la esperanza fueran lujos que solo los tontos podían permitirse. Cerré el álbum y lo volví a colocar en el estante. Las fotos también mostraban algo más, algo en lo que había estado demasiado enfocado en los informes médicos para notarlo en ese momento. En las últimas fotos, Ricardo rara vez miraba directamente a Valeria. Cuando ella aparecía en el encuadre, había una distancia entre ellos que no había existido antes de su diagnóstico. Tal vez él había empezado a ver a través de su actuación. Tal vez a eso se refería a ella con que reescribió su testamento 3 veces. El funeral era a las 2 en punto, en la parroquia de San Mateo, la misma iglesia donde Ricardo y Valeria se habían casado hacía 5 años. Lo había acompañado por el pasillo ese día, orgulloso y esperanzado sobre su futuro. La ironía no se me escapaba ahora. Preparé una pequeña bolsa con lo esencial y miré mi reloj. Las 11:30, tiempo suficiente para conducir hasta allí lentamente. Quizás pasar por el cementerio para ver la parcela que habíamos seleccionado. Ricardo sería enterrado junto a su madre en la sección de la familia Bennett que se remontaba a 4 generaciones. Valeria habría preferido algo más caro, más ostentoso, pero el testamento que Ricardo había escrito antes de su enfermedad especificaba exactamente dónde quería descansar. Al menos había acertado en eso. La puerta del garaje se abrió con un estruendo y saqué mi coche al sol de la mañana. El vecindario parecía tranquilo a esta hora. Calles arboladas, casas bien cuidadas, el tipo de vecindario donde la gente todavía se saludaba y pedía prestada una taza de azúcar. Ricardo había crecido aquí, aprendido a andar en bicicleta en estas aceras, construido su primera computadora en el taller del sótano. Mientras conducía hacia la autopista, mis manos agarraron el volante con más fuerza de la necesaria. Hoy me enfrentaría a Valeria frente a amigos, colegas y familiares. Ella interpretaría perfectamente a la viuda afligida, aceptando condolencias mientras catalogaba mentalmente a quién podría valer la pena cultivar para futuras relaciones comerciales. Esperaría que yo siguiera el juego, que mantuviera la ficción de la unidad familiar por las apariencias. Iba a llevarse una decepción. El tráfico avanzaba constantemente hacia el centro de la ciudad, llevándome hacia cualquier confrontación que me esperara. En el espejo retrovisor, el vecindario se hacía más pequeño, pero mi determinación se hacía más fuerte. Valeria pensaba que había ganado por defecto, que el dinero y los abogados la hacían intocable. Estaba a punto de aprender que algunas batallas no se podían comprar, y algunos padres harían todo lo posible para proteger la memoria de su hijo. El horizonte de la ciudad se alzaba ante mí, brillando bajo el sol de la mañana. En algún lugar de ese laberinto de acero y cristal, Valeria probablemente también se estaba preparando, eligiendo joyas lo suficientemente caras como para señalar su nueva riqueza, pero lo suficientemente elegantes como para evitar críticas, calculadora incluso en su actuación de duelo. El cálculo funcionaba en ambos sentidos, y yo había tenido toda la noche para pensar en el mío. Salí lentamente del camino de entrada, mis manos más firmes ahora de lo que habían estado desde la llamada telefónica de ayer. El sol de la mañana se colaba entre los robles que bordeaban la avenida, proyectando sombras familiares sobre el pavimento que había recorrido miles de veces. Pero hoy se sentía diferente. Hoy conducía hacia la guerra. La ruta al cementerio de La Paz estaba grabada en mi memoria. Por la avenida principal hasta la autopista, luego hacia el este, hacia la ciudad. El tráfico se movía a su ritmo predecible. Viajeros dirigiéndose a oficinas donde se quejarían de reuniones y plazos, problemas normales, problemas que parecían insignificantes cuando se medían contra enterrar a tu hijo y enfrentar a su calculadora viuda. Un edificio de consultorios médicos pasó rápidamente a mi derecha.
su fachada de cristal reflejando la luz de la mañana. La vista provocó algo agudo en mi pecho. ¿Cuántas veces había llevado a Ricardo a edificios similares en los últimos 18 meses? ¿En cuántas salas de espera nos habíamos sentado juntos mientras Valeria afirmaba que tenía compromisos previos? Recordaba la tercera sesión de quimioterapia con mayor claridad. Ricardo me había pedido que lo llevara porque Valeria se estaba tiñéndose el pelo mientras su esposo luchaba veneno con veneno, mientras su cuerpo intentaba rechazar la cura que podría salvarle la vida. Me había sentado en esa sala de espera estéril durante 4 horas, viendo a otras familias apoyar a sus seres queridos, mientras me preguntaba dónde había aprendido mi nuera tal crueldad casual. «Papá, no tienes que quedarte», había dicho Ricardo cuando finalmente lo sacaron en silla de ruedas, pálido y temblando por el tratamiento. Pero sus ojos decían algo diferente. Sus ojos decían que necesitaba a su padre porque su esposa no podía molestarse en aparecer. El recuerdo hizo que apretara la mandíbula mientras me incorporaba a la autopista. Un elegante BMW me pasó por el carril izquierdo y me encontré preguntándome si era similar al que había visto a Valeria subirse el mes pasado frente al Hotel Palacio. Le había dicho a Ricardo que se reuniría con planificadores patrimoniales, pero los planificadores patrimoniales no solían requerir reuniones por la tarde en hoteles de lujo, y ciertamente no requerían el tipo de lenguaje corporal íntimo que había presenciado desde mi lugar de estacionamiento al otro lado de la calle. La había seguido ese día, algo que nunca imaginé hacer, pero algo en sus excusas había comenzado a desgastarse, especialmente cuando la condición de Ricardo se estaba deteriorando, y ella parecía más preocupada por su calendario social que por su horario de tratamiento. El hombre con el que se había encontrado era alto, de cabello plateado, traje caro, se habían abrazado como amantes, no como abogado y cliente, y cuando habían subido juntos, había entendido exactamente qué tipo de planificación se estaba llevando a cabo. Leonardo Herrera. Lo había buscado más tarde, un abogado, pero no del tipo que se especializaba en planificación patrimonial, del tipo que se especializaba en sacar a esposas ricas de matrimonios inconvenientes, del tipo que probablemente cobraba por hora por algo más que asesoramiento legal. El horizonte de la ciudad creció ante mí, torres de acero y cristal alcanzando un cielo sin nubes. Ricardo siempre había amado esa vista, incluso de niño. Pegaba la cara contra la ventana del coche durante los viajes familiares al centro, contando rascacielos e imaginando los negocios alojados en su interior. «Algún día tendré una oficina allí arriba, papá», había dicho una vez, y la tuvo. Piso 37 de la torre central, antes de que el cáncer hiciera que subir incluso pequeñas colinas fuera un desafío. Pero el recuerdo que más dolía era nuestra última conversación real. 3 semanas antes de morir, me había llamado a casa. Su voz débil pero decidida. «Papá, necesito que sepas algo», había dicho, «sobre Valeria, sobre lo que ha estado sucediendo. Hijo, no necesitas preocuparte por... No, escucha. Sé lo que ha estado haciendo, a quién ha estado viendo». Su voz tenía un peso que no tenía nada que ver con la enfermedad física. «Lo sé desde hace meses. Me estoy encargando de eso. Sin embargo, me estoy encargando de todo». Había querido preguntar más, ofrecer consuelo o consejo, pero Ricardo había cambiado el tema a mi jardín y a los viejos rosales de su madre. Ahora entendía por qué. Me había estado protegiendo incluso entonces, protegiéndome del alcance total de la traición de Valeria mientras él ponía sus propios asuntos en orden. 3 veces había reescrito su testamento. Había dicho Valeria 3 veces en su último año. ¿Qué había descubierto? ¿Qué había cambiado? ¿Y por qué parecía tan segura de heredar todo si él sabía sobre su aventura? Las puertas del cementerio aparecieron a la vista, hierro forjado y piedra caliza marcando la entrada a uno de los cementerios más prestigiosos de la ciudad. Había comprado parcelas allí hacía años, cuando la muerte parecía una preocupación lejana. Margarita descansaba allí ahora, y pronto Ricardo se uniría a ella en la sección de la familia Bennett. Pero primero tenía que sobrevivir a cualquier actuación que Valeria hubiera planeado para hoy. Ella querría interpretar a la viuda afligida para la multitud, aceptando condolencias mientras calculaba mentalmente sus ganancias. Esperaría que yo siguiera el juego, que mantuviera la dignidad familiar por las apariencias.
Iba a llevarse una decepción. De nuevo, me detuve en el área de estacionamiento y apagué el motor. Al otro lado del estacionamiento, vi el Porsche plateado de Valeria. Un coche que ella había insistido en comprar mientras Ricardo gastaba sus ahorros en tratamientos experimentales. Ella ya estaba aquí, probablemente presidiendo cerca de la entrada, aceptando condolencias mientras lucía su dolor como joyas caras. Mis manos agarraron el volante una última vez. Ayer me había mostrado su verdadera naturaleza por teléfono. Hoy había intentado humillarme en público, pero había subestimado algo importante sobre el hombre con el que estaba tratando. Ya no era solo un padre afligido, era un padre con una misión. Salí del coche y enderecé mi chaqueta negra, escaneando a la multitud reunida cerca de la entrada del cementerio. Los primeros dolientes se agrupaban en pequeños grupos, sus voces apagadas contra el aire de la mañana, y allí, posicionada como una reina presidiendo la corte, estaba Valeria. Había elegido su atuendo con cuidado. Un elegante vestido negro que lograba ser apropiado para el funeral y favorecedor para su figura, combinado con joyas que captaban la luz del sol lo suficiente como para señalar riqueza. Su cabello rubio estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable. No parecía estar enterrando a su esposo. En el momento en que me vio caminando por el estacionamiento de grava, su rostro se transformó. La expresión de dolor practicada se desvaneció, reemplazada por algo depredador. Se excusó de un grupo de antiguos colegas de Ricardo y caminó hacia mí con deliberado propósito. Vaya, vaya. Mira quién decidió aparecer. Su voz se extendió por el espacio entre nosotros, lo suficientemente alta como para que los dolientes cercanos la oyeran. Espero que no esperes nada después de hoy, Martín. Los abogados dejarán todo muy claro. Varias personas se giraron ante sus palabras, sus rostros registrando sorpresa por el tono hostil. No era así como los miembros de la familia solían dirigirse entre sí en los funerales. Pero a Valeria no le importaba o no se daba cuenta de la audiencia que estaba creando. «Estoy aquí para enterrar a mi hijo», dije en voz baja, tratando de mantener algo de dignidad a pesar de su ataque público. «Nada más. Tu hijo», se rió ella. Un sonido agudo y antinatural en el entorno del cementerio. «Ricardo te superó hace años, viejo. Construyó un imperio mientras tú jugabas con negocios inmobiliarios en los suburbios. No necesitaba los consejos ni la aprobación de su papi». Más cabezas se giraron ahora. Los socios comerciales de Ricardo parecían incómodos, cambiando su peso y evitando el contacto visual. Su antigua secretaria, una amable mujer llamada Patricia, de hecho, dio un paso atrás como si tratara de escapar de la confrontación. «Muestra algo de respeto», dije, mi voz aún controlada pero con un filo creciente. «Este es el funeral de tu esposo». «¿Respeto?» Los ojos de Valeria brillaron con diversión maliciosa. «Como el respeto que mostraste cuando cuestionaste cada decisión médica, como el respeto que mostraste cuando insististe en esos costosos tratamientos que nos arruinaron». Su voz se elevó más, atrayendo más atención. «Ricardo finalmente tuvo paz en sus últimas semanas, porque lo convencí de que dejara de escuchar tu falsa esperanza». Las palabras golpearon como golpes físicos. Estaba reescribiendo la historia, haciendo parecer que yo había sido el que prolongaba el sufrimiento de Ricardo, haciendo parecer que ella había sido la voz de la compasión, mientras yo había sido el optimista poco realista, exigiendo procedimientos inútiles. «Eso no fue lo que pasó», dije, mis manos apretándose en puños a mis costados. «¿No?» Se acercó, invadiendo mi espacio personal con la confianza de alguien que creía tener todo el poder. «Dime, Martín, ¿cuándo fue la última vez que Ricardo realmente te pidió tu opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que te llamó primero con buenas o malas noticias?» Las preguntas dolieron porque contenían la suficiente verdad como para herir. Ricardo se había estado distanciando en sus últimos meses, pero lo había atribuido a su enfermedad, a su lucha con la mortalidad. Nunca había considerado que su esposa pudiera estar envenenándolo contra su propio padre. «Eres patético», continuó Valeria, su voz bajando a un siseo que solo yo podía oír mientras mantenía su actuación pública. Un viejo inútil aferrándose a la relevancia a través de los logros de su hijo. «Bueno, ¿adivina qué?
Tu hijo está muerto, y ahora no eres nadie. Nadie. El director de la funeraria apareció a mi codo, su sonrisa profesional tensa por la evidente incomodidad. Quizás deberíamos movernos hacia el área de la ceremonia, sugirió diplomáticamente. El servicio comenzará en breve. Valeria se enderezó el vestido y le sonrió brillantemente al hombre. Por supuesto, todos estamos ansiosos por celebrar la vida y el legado de Ricardo. Se volvió hacia mí con falsa dulzura. ¿Verdad, Martín? Tan ansiosos por escuchar sobre la maravillosa vida que Ricardo construyó, sin ti. Se alejó con gracia practicada, reuniéndose inmediatamente con su audiencia de dolientes, que habían presenciado lo suficiente del intercambio como para saber que algo estaba profundamente mal, pero no podían saber el alcance total de su crueldad, la forma calculada en que había elegido cada palabra para infligir el máximo daño. Me quedé allí por un momento, respirando con cuidado por la nariz, tratando de recuperar la compostura. El director de la funeraria permaneció a mi lado, claramente inseguro de si sería necesaria una mayor intervención. Tensiones familiares, dije en voz baja, ofreciéndole un gesto tranquilizador. El duelo afecta a las personas de manera diferente, pero mientras veía a Valeria aceptar condolencias de personas que no tenían idea de lo que realmente era, hice una promesa silenciosa. Ella pensaba que había ganado el primer asalto con su humillación pública. Pensaba que podía reducirme a un viejo destrozado tropezando en el funeral de su hijo. Estaba a punto de aprender que algunas batallas se libraban durante años, no minutos, y algunos padres soportarían cualquier humillación para proteger la memoria de su hijo. El área de la ceremonia me llamaba adelante, donde tendría que sentarme durante 90 minutos de la actuación de Valeria, mientras ella intentaba sistemáticamente destruir lo que quedaba de mi dignidad. Pero lo soportaría, porque en algún lugar del testamento cuidadosamente reescrito de Ricardo, en algún lugar de sus planes finales, yacía la justicia que no podía entregar yo mismo. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para verlo. Las sillas de la ceremonia estaban dispuestas en hileras ordenadas frente a la fotografía de Ricardo, un retrato profesional de días mejores, cuando su rostro aún mostraba esperanza en lugar del agotamiento vacío que el cáncer había tallado allí. Los dolientes se dirigían a sus asientos, con la cuidadosa solemnidad apropiada para tales ocasiones, hablando en susurros y evitando el contacto visual. Valeria se posicionó con precisión estratégica, eligiendo un asiento en la segunda fila donde podía mantener su prominencia de viuda mientras se aseguraba de sentarse directamente detrás de mí, lo suficientemente cerca como para continuar su campaña susurrada de destrucción durante todo el servicio. Tomé mi lugar en la primera fila, enfocándome en la imagen de mi hijo, en lugar de en la mujer que se acomodaba como un buitre detrás de mi hombro derecho. El director de la funeraria hizo los ajustes finales a los arreglos florales, exhibiciones costosas que Valeria sin duda había elegido por su impacto visual en lugar de su significado. El servicio comenzó con las suaves palabras del ministro sobre la celebración de la vida y el descanso eterno, frases estándar entregadas profesionalmente, sin sentido frente a la pérdida de un hijo. Traté de concentrarme en los recuerdos de Ricardo, su entusiasmo por su primera computadora, su orgullo cuando su negocio salió a bolsa, su determinación de luchar contra una enfermedad imbatible. Qué lástima que Ricardo nunca pudo disfrutar de su éxito, susurró Valeria directamente en mi oído, su voz tan baja que solo yo podía oírla. Todo ese dinero que ganó, todos esos logros, y pasó sus últimos meses preocupándose por decepcionar a su padre. Mantuve mis ojos fijos al frente, negándome a darle la reacción que ella quería, pero mis manos se apretaron más en mi regazo. Me dijo cerca del final que se sentía culpable. Continuó, su aliento cálido contra mi cuello en una burla de intimidad. Culpable por no ser el hijo que querías, por no incluirte en sus decisiones comerciales, por crecer más allá de tu mentalidad de bienes raíces de pueblo pequeño. Patricia, la antigua secretaria de Ricardo, se puso de pie para pronunciar un panegírico sobre su amabilidad como empleador. Habló sobre su compromiso con las prácticas comerciales éticas, su insistencia en tratar a los empleados como familia. Mientras describía al hombre que yo había criado, Valeria se inclinó hacia adelante de nuevo. Por supuesto, ella nunca vio cómo se sentía realmente acerca de las obligaciones familiares. Murmuró, lo agotado que estaba por tu constante necesidad de atención
tus patéticos intentos de mantenerte relevante en su vida adulta. Mi mandíbula se apretó involuntariamente. La mujer sentada a mi izquierda me miró con preocupación, claramente sintiendo la tensión pero incapaz de identificar su origen. Me obligué a relajar mi postura, a mantener la apariencia de duelo digno mientras el veneno goteaba en mi oído. Otro orador subió al podio. Julián Cáceres, el antiguo compañero de habitación de la universidad y socio comercial de Ricardo. Habló sobre la integridad de Ricardo, su lealtad a los amigos, su negativa a comprometer sus principios, incluso cuando le costaba acuerdos rentables. Palabras que pintaban la imagen de un hombre del que me enorgullecía llamar mi hijo. Es curioso cómo Julián no menciona el mayor compromiso de Ricardo, susurró Valeria. Pretender respetar las opiniones de su padre cuando ya había decidido que eras irrelevante. Eso requirió verdadera habilidad actoral, ¿no crees? Hizo una pausa para enfatizar. Luego lanzó su siguiente estocada con precisión quirúrgica. Se sintió aliviado cuando dejaste de visitar tan a menudo. Me dijo que era más fácil concentrarse en mejorar sin tu constante revoloteo, sin tu desesperada necesidad de sentirte útil. La mentira estaba diseñada perfectamente, conteniendo la suficiente verdad plausible como para herir. Ricardo me había pedido que redujera las visitas durante sus últimas semanas, pero solo porque los tratamientos lo hacían sentir cada vez más incómodo con la compañía. Había respetado su necesidad de privacidad, sin sospechar nunca que su esposa estaba usando mi ausencia para aislarlo aún más. Julián terminó sus comentarios y regresó a su asiento. El ministro comenzó a leer las escrituras sobre valles y sombras, palabras destinadas a consolar pero que caían en saco roto frente al duelo genuino. Otros dolientes se secaban los ojos con pañuelos. Valeria se acercó para tocar mi hombro en un gesto que parecería de apoyo a los observadores. ¿Sabes cuál es la parte más triste?, dijo, sus dedos clavándose en mi chaqueta con falso consuelo. Ricardo murió creyendo que su padre lo amaba. Nunca se dio cuenta de que solo amabas la idea de tener un hijo exitoso del que presumir. La gloria reflejada, la forma en que la gente te miraba de manera diferente cuando se enteraban de quién era tu hijo. Mi respiración se volvió superficial. A nuestro alrededor, la gente se movía en sus asientos mientras el servicio avanzaba hacia su conclusión. El ministro habló sobre la resurrección y la esperanza, conceptos que se sentían abstractos cuando tu hijo era el que estaba siendo enterrado. Por eso su testamento es tan generoso conmigo. Continuó Valeria implacablemente. Sabía que yo lo amaba por él mismo, no por lo que podía hacer por mi reputación, no por la validación que podía proporcionar a un padre envejecido desesperado por importar. Se reclinó entonces, satisfecha con su trabajo. Podía oírla ajustar su ropa, preparándose para la fase final de su actuación. En unos minutos se pondría de pie y aceptaría condolencias con perfecta gracia, interpretando a la viuda devastada mientras yo me sentaba aquí procesando la demolición sistemática de mi relación con mi hija. Pero mientras el ministro avanzaba hacia su oración final, me di cuenta de algo importante. La crueldad de Valeria era demasiado calculada, demasiado específica. No estaba solo desahogando el dolor o atacando al azar. Estaba trabajando desde un guión, lanzando heridas diseñadas con precisión para destruir mi confianza antes de lo que viniera después, lo que significaba que tenía miedo de algo sobre hoy, sobre la lectura del testamento, sobre información que ella pensaba que yo podría poseer. Su ataque sostenido no era el comportamiento de alguien completamente seguro de su posición. Era el comportamiento de alguien que intentaba quebrar a su oponente antes de que comenzara la verdadera batalla. El servicio concluyó con una bendición y la gentil sugerencia de que los dolientes procedieran al lugar de la sepultura. La gente comenzó a ponerse de pie, recogiendo bolsos y ajustando abrigos. Valeria se levantó con gracia e inmediatamente comenzó a aceptar la simpatía de los asistentes cercanos, transformándose de nuevo en la viuda afligida con facilidad practicada. Pero había calculado mal algo crucial. Había asumido que sus palabras me dejarían destrozado y derrotado. En cambio, habían revelado su desesperación, y ese conocimiento tendría que sostenerme a través de lo que viniera después. Los coches se alejaron del cementerio de La Paz en una sombría procesión, pero apenas registré el movimiento a mi alrededor. El funeral había drenado algo esencial de mi ser, dejándome hueco como un recipiente vacío.
La crueldad sistemática de Valeria durante el servicio había logrado exactamente lo que ella pretendía. Me sentía abatido, indefenso, listo para aceptar cualquier humillación final que me esperara en la oficina del abogado. La torre central se alzaba ante nosotros como un monumento al poder corporativo, su cristal negro reflejando el sol de la tarde en agudos patrones geométricos. 15 minutos de tráfico en el centro habían pasado en un borrón mientras procesaba el asalto emocional de la mañana. Ahora estábamos estacionando en el garaje subterráneo, preparándonos para el acto final de este drama cuidadosamente orquestado. Valeria salió de su Porsche, luciendo fresca en lugar de afligida, como si el funeral la hubiera energizado en lugar de agotarla. Se había retocado el lápiz labial y enderezado el vestido, transformándose de nuevo en la mujer profesional y serena que se había abierto camino en la vida de mi hijo hacía 5 años. La actuación de la viuda afligida había terminado. Ahora venía la reunión de negocios. Leonardo Herrera nos esperaba en el vestíbulo, su cabello plateado impecable y su traje caro perfectamente entallado. Saludó a Valeria con el tipo de apretón de manos prolongado, que confirmaba todo lo que yo había sospechado sobre su relación. Luego me ofreció un asentimiento profesionalmente apropiado. «Mis condolencias de nuevo, señor Bennett», dijo, su voz con la cantidad justa de simpatía. «Sé que esto es difícil, pero haremos que el procedimiento sea lo más indoloro posible». El viaje en ascensor hasta el piso 37 pareció interminable. Valeria estaba lo suficientemente cerca de Leonardo como para que sus hombros se tocaran, mientras yo ocupaba la esquina opuesta como un anciano derrotado, siendo escoltado a su ejecución. Los números de los pisos subían constantemente. 20, 25, 30. Cada dígito marcando mi progresión hacia la ruina financiera. La oficina de Leonardo ocupaba una esquina del edificio con ventanas del piso al techo con vistas al río de la ciudad. La mesa de conferencias era de caoba pulida, rodeada de sillas de cuero que probablemente costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Todo en el espacio gritaba éxito, poder, autoridad, el escenario perfecto para la victoria final de Valeria. «Por favor, siéntese donde esté cómodo», dijo Leonardo, señalando las sillas. Pero Valeria ya se había posicionado a su derecha, reclamando el asiento de honor junto al hombre que le entregaría su premio. Tomé una silla al otro lado de la mesa, aislado como un acusado frente al juicio. Los documentos del testamento yacían en una pila ordenada ante Leonardo, encuadernados en carpetas azules que les daban peso oficial. Se acomodó las gafas de lectura con precisión teatral, carraspeó y asumió la expresión grave apropiada para tales momentos. «Antes de comenzar», dijo Valeria, su voz dulce como la miel con falsa preocupación, «quiero que sepas que no te guardo rencor, Martín. La enfermedad de Ricardo fue dura para todos nosotros. Entiendo si tenías expectativas sobre sus últimos deseos». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillantes de anticipación. «Pero necesitas prepararte para la decepción. El testamento es muy claro sobre quién hereda los 70 millones. Ricardo fue bastante específico en asegurar mi seguridad financiera después de su muerte». Las palabras golpearon exactamente como se pretendía. Mis hombros se hundieron aún más. Mis manos temblaron ligeramente mientras agarraba los brazos de la silla. Tenía razón, por supuesto. ¿Por qué Ricardo le dejaría algo sustancial a su padre cuando tenía una esposa joven que proteger? ¿Por qué la cargaría con la obligación de cuidar a un padre anciano? ¿Procedemos?, preguntó Leonardo, su voz profesionalmente neutral, pero con un matiz de satisfacción. Estaba a punto de ofrecer la actuación de su carrera, leyendo un documento que haría rica a su amante, mientras destruía a un anciano que ya había perdido todo lo que importaba. Asentí en silencio, incapaz de hablar. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de Valeria se ensanchó. Había ganado por completo, primero aislando a Ricardo de su padre, luego humillándome en su funeral, y ahora reclamando la fortuna que representaba el trabajo de la vida de mi hijo. Leonardo abrió la carpeta con deliberada ceremonia, sus ojos escaneando la primera página como si verificara detalles que ya había memorizado. La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico del centro, 37 pisos más abajo.
Este es el último testamento y voluntad de Ricardo Jiménez Bennett. Comenzó formalmente, su voz llevando el peso de la autoridad legal. Fechado el 15 de marzo de 2025, la respiración de Valeria se aceleró ligeramente. Cerré los ojos, preparándome para el golpe final que me dejaría sin nada más que recuerdos del hijo que aparentemente había olvidado a su padre en sus últimos meses. Leonardo carraspeó de nuevo, preparándose para leer el documento que completaría mi destrucción. Yo, Ricardo Jiménez Bennett, estando en pleno uso de mis facultades mentales y memoria dispositiva, por la presente, revoco todos los testamentos y codicilos anteriores hechos por mí y declaro que este es mi último testamento y voluntad. La voz de Leonardo tenía una autoridad perfecta mientras leía el documento, cada palabra cayendo en el silencio como piedras en agua destilada. Mantuve mis ojos fijos en mis manos, viéndolas temblar ligeramente a pesar de mis esfuerzos por controlarlas. Al otro lado de la mesa, Valeria estaba perfectamente quieta, pero podía sentir su satisfacción irradiando como calor de un horno. A mi amada esposa, Valeria Catalina Bennett, quien ha mostrado un cuidado tan devoto durante mi enfermedad, y que merece seguridad financiera en su viudez, le dejo todos mis activos, propiedades y herencia monetaria. Leonardo hizo una pausa significativa. Esto incluye las acciones de mi compañía tecnológica, propiedades inmobiliarias, carteras de inversión y activos líquidos, por un total aproximado de $70 millones. Las palabras se estrellaron sobre mí como un golpe físico. 70 millones. Todo lo que Ricardo había construido, todo lo que había logrado, fluyendo hacia la mujer que lo había traicionado mientras él agonizaba. La mujer que había pasado sus últimos meses planeando su funeral y calculando sus ganancias. Además, continuó Leonardo, su voz volviéndose más segura, instruyo específicamente que esta herencia no esté sujeta a ningún reclamo o expectativa familiar. La independencia financiera de mi esposa es primordial, y ella no debe sentir obligación de mantener a miembros de la familia extendida que puedan creerse con derecho a mi patrimonio. Miembros de la familia extendida. La frase fue un cuchillo retorcido en la herida. Así es como mi hijo me había visto en sus últimos meses, no como el padre que lo había criado, no como el hombre que lo había llevado a innumerables tratamientos, sino como una obligación a ser descartada. La mano de Valeria se movió para cubrir su boca en un gesto de conmoción, pero capté el destello de triunfo en sus ojos. Estaba interpretando el duelo mientras celebraba la victoria, interpretando a la viuda abrumada mientras reclamaba su premio. Hay disposiciones adicionales sobre donaciones caritativas y legados menores, dijo Leonardo, pasando las páginas con eficiencia profesional. Pero la herencia principal es clara e inequívoca. La señora Bennett hereda la totalidad del patrimonio de su esposo. La sala de conferencias se sentía sin aire. Las ventanas de repente parecían más barreras que aberturas. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo ajetreado, la gente persiguiendo sus vidas y sueños mientras la mía colapsaba en escombros. El juicio final de Ricardo había sido entregado con precisión legal. Su padre no valía nada. Necesito un momento, susurré, mi voz apenas audible. Por supuesto, dijo Valeria, su tono goteando falsa simpatía. Esto debe ser abrumador. Sé que tenías esperanzas. Dejó la frase en el aire delicadamente, como si perdonara mis sentimientos mientras asestaba la estocada final. Leonardo comenzó a organizar sus papeles con satisfecha eficiencia. El documento ha sido debidamente atestiguado y notariado. Señora Bennett, podemos comenzar el proceso de sucesión inmediatamente. Con un patrimonio de este tamaño, habrá algunos requisitos procesales, pero nada complicado. Gracias, Leonardo, dijo Valeria cálidamente. Ricardo eligió bien a su abogado. Estoy agradecida por tu minuciosa atención a sus deseos. El intercambio tenía matices que me revolvieron el estómago. Incluso ahora, en el momento de su triunfo, no podían resistir sutiles referencias a su colaboración. La minuciosa atención de Leonardo no se había limitado a documentos legales, y ambos lo sabían. Señor Bennett, Leonardo se dirigió a mí con cortesía profesional teñida de lástima. Entiendo que este no es el resultado que podría haber esperado, pero le aseguro que el testamento es legalmente vinculante.
y refleja el juicio considerado de su hijo sobre su patrimonio. Lo miré, a este criminal de cabello plateado que había robado a la esposa de mi hijo y ahora su fortuna. Realmente no me dejó nada. Hay pequeños legados, dijo Leonardo, consultando sus papeles. Algunos artículos personales, fotografías familiares, cosas de valor sentimental más que monetario, pero la mayor parte del patrimonio. Hizo un gesto hacia Valeria con finalidad apologética. Ella se inclinó hacia adelante con fingida preocupación. Martín, espero que entiendas que esto no es personal. Ricardo quería asegurar mi seguridad. Sabía que yo había renunciado a mi carrera para cuidarlo, que había sacrificado mi potencial de ingresos por sus necesidades. Renunciado a su carrera, la frase habría sido risible si no fuera tan cruel. Su carrera había consistido en trabajos de modelo que se agotaron al llegar a los 30, dejándola a la casa de un esposo rico que mantuviera su estilo de vida. Ricardo había sido su salvación, no su sacrificio. El proceso de sucesión generalmente toma varios meses, explicó Leonardo, pero dada la naturaleza sencilla de este testamento, deberíamos poder acelerar las cosas. Señora Bennet, tendrá acceso a fondos inmediatos para gastos, con la transferencia total de la herencia al completarse. Valeria asintió con gracia. Aprecio tu eficiencia. Ricardo siempre dijo que eras el abogado más minucioso con el que había trabajado. Siempre dijo, otra mentira para la pila. Ricardo había conocido a Leonardo a través de Valeria. Lo había contratado por recomendación de ella durante su enfermedad. La atención minuciosa había comenzado mucho antes de que comenzara cualquier trabajo legal. Me senté en mi silla como un hombre destrozado, viéndolos discutir el desmantelamiento del legado de mi hijo, con satisfacción profesional. Todo lo que Ricardo había construido fluiría hacia su calculadora viuda, quien probablemente lo gastaría en vacaciones de lujo y joyas caras, mientras olvidaba al hombre que lo había hecho posible. La sala de conferencias quedó en silencio mientras Leonardo concluía su lectura. Afuera de las ventanas, las sombras de la tarde se alargaban sobre la ciudad. En algún lugar de esas torres y calles, la gente estaba construyendo vidas y persiguiendo sueños. La mía acababa de terminar en la oficina de un abogado con la lectura de un testamento que me borraba de la historia de mi hijo. Valeria me sonrió desde el otro lado de la mesa pulida, su victoria completa. Bueno, dijo Valeria, su voz brillante de satisfacción. Supongo que deberíamos discutir el cronograma para... La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe con fuerza explosiva, golpeando contra la pared lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Julián Cáceres estaba en el umbral, su rostro enrojecido por correr, su corbata torcida, agarrando un sobremanila contra su pecho como un escudo. «¡Alto!», gritó, su voz cortando el silencio de la tarde como una alarma de incendio. «No firmen nada, no les crean, todo es mentira». Leonardo se puso de pie de un salto, su compostura profesional resquebrajándose. «Señor Cáceres, esta es una diligencia legal privada. No puede simplemente». «¿Privada?». Julián entró en la habitación, sus ojos ardiendo con justa furia. «No hay nada privado en la conspiración y el fraude». Señaló directamente a Leonardo y Valeria, su mano temblando de ira. Estos dos lo han estado planeando durante meses. La boca de Valeria se abrió, su compostura de viuda cuidadosamente mantenida disolviéndose en pánico genuino. «Julián, ¿de qué estás hablando? Estás claramente molesto por la muerte de Ricardo. Pero... ¿molesto?». La voz de Julián se elevó más, llenando la sala de conferencias corporativa con emoción cruda. «Estoy molesto porque te has estado acostando con este abogado corrupto mientras mi mejor amigo se moría. Estoy molesto porque falsificaste su testamento. Estoy molesto porque estás tratando de robar todo por lo que trabajó». Las palabras golpearon la habitación como granadas, cada acusación explotando contra la caoba pulida y las ventanas del piso al techo. Leonardo se había puesto pálido, su cabello plateado de repente luciendo menos distinguido y más desesperado. Valeria agarraba los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Esa es una acusación escandalosa», tartamudeó Leonardo, pero su voz no tenía convicción. «Señor Cáceres, está claramente angustiado». «¿Angustiado?». Julián rió amargamente, avanzando hacia la mesa de conferencias.
¿Quieres saber qué es angustiante? Ricardo llamándome 3 semanas antes de morir, contándome sobre el investigador privado que había contratado, contándome sobre las fotos de ustedes dos en el Hotel Palacio, contándome cómo su amada esposa planeaba robar su fortuna en el momento en que dejara de respirar. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho, una chispa de esperanza luchando contra el peso aplastante de la desesperación. Las palabras de Julián estaban aterrizando con la fuerza de la verdad, cada detalle demasiado específico para ser una invención. «Estás mintiendo», dijo Valeria, pero su voz había perdido su filo confiado. Ricardo nunca sospechó nada. Confiaba en mí completamente. Confiaba en ti. Julián sacó una fotografía de su sobre y la golpeó sobre la mesa de conferencias. Entonces explica esta foto tuya y del niño amante aquí en una habitación de hotel el mes pasado. Explica los registros de la tarjeta de crédito que muestran almuerzos mientras Ricardo recibía quimioterapia. Explica los registros telefónicos que muestran conversaciones de 2 horas con Leonardo mientras tu esposo luchaba por su vida. Leonardo se abalanzó hacia adelante, tratando de alcanzar la fotografía, pero Julián la retiró de un manotazo. Ni lo pienses, abogado. Tengo copias de todo. Registros bancarios, recibos de hotel, registros telefónicos y lo más importante, levantó un sobresellado con dedos temblorosos. Una copia del verdadero testamento de Ricardo, el que escribió después de enterarse de tu aventura. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de las ventanas, la ciudad se extendía bajo la luz del sol de la tarde, ajena al drama que se desarrollaba 37 pisos sobre la calle. Pero dentro de esta sala de conferencias, el mundo de mentiras cuidadosamente construido colapsaba con una precisión devastadora. «Eso es imposible», susurró Valeria. «Lo vi escribir su último testamento. Estuve allí cuando lo firmó». «Estuviste allí cuando firmó uno falso», dijo Julián, su voz bajando a algo más duro y peligroso. Él ya había escrito el real y lo había escondido conmigo, porque sabía exactamente con qué clase de mujer se había casado. Sabía que intentarías robar todo en el momento en que estuviera demasiado débil para detenerte. La máscara profesional de Leonardo se había desintegrado por completo. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado, y sus manos temblaban mientras intentaba organizar los documentos falsos. Todo esto es especulación. El testamento que leí está debidamente atestiguado y... atestiguado por tu secretaria y tu asistente legal, interrumpió Julián. Ambas. Apuesto. No tienen idea de que estaban participando en una falsificación. Ambas cantarán como pájaros cuando el FBI comience a hacer preguntas sobre fraude documental y conspiración. FBI. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Valeria se había puesto completamente blanca, su maquillaje cuidadosamente aplicado destacando contra su piel pálida como pintura de guerra en un cadáver. Encontré mi voz por primera vez desde la explosiva entrada de Julián. ¿El testamento real? ¿Qué dice? Julián se volvió hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. Dice que Ricardo amaba a su padre. Dice que sabía que siempre lo habías apoyado, incluso cuando estaba demasiado enfermo y desconfiado para apreciarlo. Y dice que quería asegurarse de que se hiciera justicia si algo le pasaba. El sobremanila en las manos de Julián de repente pareció contener más que documentos legales. Contenía vindicación, justicia y el conocimiento de que mi hijo no había olvidado a su padre después de todo. «No puedes probar nada de esto», dijo Valeria desesperadamente. «Ricardo está muerto, lo que sea que creas que sabes». «Sé mucho», dijo Julián en voz baja. «Sé de los recibos falsos de tratamientos contra el cáncer que Leonardo te ayudó a crear para ocultar el dinero que estabas robando. Sé de las cuentas en el extranjero que abriste en preparación para su muerte. Sé de las pólizas de seguro de vida que contrataste sin el conocimiento de Ricardo. Cada revelación golpeaba como un golpe físico. Esto no era solo sobre fraude de herencia. Era sobre robo sistemático a un hombre moribundo que confiaba en que su esposa lo cuidaría». Leonardo hizo un movimiento repentino hacia la puerta, pero Julián se movió lateralmente, bloqueando su escape. «¿Vas a algún lado, abogado?» «No lo creo. Nos vamos a sentar aquí mismo hasta que lleguen las autoridades, porque los llamé desde el vestíbulo, y deberían estar aquí en cualquier momento».
El sonido de pasos en el pasillo confirmó las palabras de Julián. Pasos pesados y decididos que solo podían pertenecer a oficiales de la ley ascendiendo para impartir justicia en una habitación que había visto demasiado engaño. Valeria miró a Leonardo con ojos desesperados. Butel estaba mirando sus manos como un hombre viendo su vida disolverse. Su conspiración se estaba deshaciendo con la velocidad e inevitabilidad de una avalancha, y en algún lugar de ese sobre Manila, la verdadera voz de mi hijo esperaba ser escuchada. Necesitamos verificación independiente, dije. Mi voz más fuerte de lo que había estado en todo el día. Las revelaciones de Julián habían encendido algo dentro de mí, transformando el shock en determinación. Quiero que un experto en documentos examine ambos testamentos. Ahora, el rostro de Leonardo se había vuelto ceniciento, su cabello plateado luciendo menos distinguido y más desesperado con cada minuto que pasaba. Señor Bennett, eso es completamente innecesario. El testamento que leí está debidamente notariado y falsificado, interrumpió Julián, sacando su teléfono. Ya llamé a alguien. Ladrá. Sara Cano del laboratorio forense de la universidad. Está a 5 minutos. Valeria se puso de pie de un salto, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Esto es ridículo. No puedes simplemente entrar aquí con acusaciones descabelladas y... Mírame, dijo Julián en voz baja. La oficina quedó en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico del centro. Leonardo seguía barajando papeles como un hombre reorganizando sillas en la cubierta de un barco que se hunde, mientras Valeria caminaba cerca de las ventanas, sus tacones caros golpeando contra el suelo de mármol con un ritmo agitado. Ladra. Cano llegó con eficiencia profesional, llevando un maletín de cuero, que me recordó a un maletín médico. Era más joven de lo que esperaba, probablemente a principios de los 40, con ojos agudos detrás de gafas con montura de alambre, y un aire de autoridad científica que puso visiblemente nervioso a Leonardo. El señor Cáceres me informó de la situación, dijo, colocando su maletín sobre la mesa de conferencias. Entiendo que hay preguntas sobre la autenticidad de los documentos. ¿Puedo ver el testamento en disputa? Leonardo dudó, su mano flotando sobre la carpeta azul. No estoy seguro de que esto sea legalmente apropiado sin el debido. Entrégueselo, dije. Mi paciencia finalmente agotada. A menos que tenga algo que ocultar. Ladra. Cano examinó el documento con metódica precisión, usando equipo de aumento e iluminación especializada de su maletín. Su expresión permaneció neutral, pero noté que sus cejas se alzaban ligeramente mientras estudiaba el área de la firma. «Interesante», murmuró, tomando notas en una tableta. «La composición de la tinta parece inconsistente con la fecha del papel. ¿Y esta firma?» Miró a Leonardo con ojos agudos. «¿Cuándo exactamente presenció la firma de este documento?» «El 15 de marzo», dijo Leonardo automáticamente. Luego se corrigió. «Quiero decir, esa es la fecha que figura en él. El análisis de la tinta sugiere que esta firma se hizo no antes de la semana pasada», dijo Ladra. Cano con calma. «Posiblemente en los últimos días. ¿Le gustaría explicar esa discrepancia?» El caminar de Valeria se detuvo abruptamente. La nuez de Adán de Leonardo subió y bajó mientras tragaba saliva, claramente buscando una explicación que no lo incriminara más. «Hay más», dijo Julián, sacando un sobresellado de su chaqueta. «Ricardo me dio esto 3 semanas antes de morir. Su testamento real, atestiguado por su médico y su contador, ambos hombres que no tenían razón para mentir». Ladrá. Cano examinó el sello del sobre con interés profesional. «Este parece intacto. El tipo de papel es diferente del documento cuestionado, y las características de antigüedad son consistentes con la fecha declarada. Necesitamos verificar su contenido», dije. «¿Hay alguna forma de acceder a los registros bancarios de Ricardo?» Mencionó guardar documentos importantes en su caja de seguridad. Julián asintió. «Tengo autorización. Ricardo me nombró albacea de respaldo específicamente para esta situación. Sospechaba que Valeria podría intentar algo después de su muerte. El viaje al Banco Nacional tomó 15 minutos, nuestra improbable procesión moviéndose por el centro de la ciudad como un desfile legal. Ladrá. Cano viajó conmigo, su maletín de equipo asegurado en mi asiento trasero, mientras Julián nos seguía en su coche.
Valeria y Leonardo cerraban la marcha en su porche, ambos luciendo como prisioneros condenados, siendo escoltados a su ejecución. El gerente del banco, un hombre nervioso llamado Pérez, verificó la autorización de Julián con múltiples llamadas telefónicas y comprobaciones en la computadora. Ricardo, de hecho, había nombrado a Julián como albacea de respaldo, con instrucciones específicas de que su caja de seguridad se abriera en caso de sospecha de fraude documental. Su hijo fue muy minucioso, me dijo Pérez mientras descendíamos al nivel de la bóveda. Actualizó estas instrucciones hace apenas 6 semanas durante su última visita a la oficina. La caja de seguridad contenía exactamente lo que Julián había prometido, un sobresellado marcado como último testamento y voluntad con la cuidadosa letra de Ricardo, junto con una carta separada dirigida a mí personalmente. Ladra. Cano supervisó el proceso de apertura, documentando todo con fotografías y cuidadosos procedimientos de cadena de custodia. Mientras rompía el sello del sobre del testamento, Valeria hizo un último intento desesperado. Lo que sea que diga eso, no importa, dijo, su voz quebrándose por la tensión. Ricardo estaba bajo medicación pesada hacia el final. No estaba pensando con claridad. En realidad, dijo Ladra. Cano, examinando el documento. Este testamento fue preparado y ejecutado de acuerdo con los requisitos de la ley estatal, debidamente atestiguado, notariado y legalmente vinculante. Me miró con algo parecido a una sonrisa. Señor Bennett, ¿le gustaría saber qué quería realmente su hijo? Asentí, temiendo confiar en mi voz. Al otro lado de la pequeña sala de la bóveda, el rostro de Valeria se había vuelto completamente blanco. Leonardo estaba congelado, probablemente calculando sus posibilidades de huir del país antes de que se presentaran los cargos criminales. Creo, dijo Ladra, Cano, que deberíamos regresar a la oficina para una lectura adecuada. Este documento merece el mismo respeto formal que se le dio a la falsificación. Mientras caminábamos de regreso a los ascensores, sentí algo que no había experimentado desde la tarde del martes. Esperanza. Esperanza real, respaldada por evidencia y verificación profesional. Detrás de mí, podía oír a Valeria y Leonardo susurrándose desesperadamente el uno al otro, su conspiración colapsando con cada paso hacia la verdad. De regreso en la sala de conferencias de Leonardo, la atmósfera se había transformado por completo. Ladra. Cano se sentó a la cabecera de la mesa donde Leonardo había presidido su lectura fraudulenta, el testamento auténtico extendido ante ella como evidencia en un tribunal. Tomé el asiento más cercano a ella mientras Julián se posicionaba frente a nuestros conspiradores derrotados. Valeria parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Su maquillaje perfecto se había corrido por tocarse nerviosamente, y sus manos temblaban mientras agarraba los brazos de su silla. Leonardo miraba fijamente su costoso escritorio como si lo estuviera memorizando, probablemente dándose cuenta de que este podría ser su último día ejerciendo la abogacía. Este documento, comenzó formalmente Ladra, Cano, ha sido verificado como auténtico a través de múltiples técnicas forenses. La firma es genuina, los testigos son legítimos, y la ejecución cumple con todos los requisitos legales. Carraspeó. Señor Bennett, el último testamento y voluntad de su hijo dice lo siguiente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras continuaba. Yo, Ricardo Jiménez Bennett, estando en pleno uso de mis facultades mentales y habiendo descubierto la traición de mi matrimonio, por la presente revoco todos los testamentos anteriores. A mi amado padre, Martín Bennett, quien me apoyó durante mi enfermedad mientras mi esposa perseguía sus propios intereses, le dejo todo mi patrimonio, valorado en aproximadamente $70 millones. Las palabras golpearon a Valeria como golpes físicos. Ella jadeó. Luego comenzó a negar frenéticamente con la cabeza. No, no. Eso es imposible. Ricardo me amaba. Él no. Hay más, dijo Ladra. Cano, su voz cortando la negación de Valeria. Cito. Mi esposa, Valeria, perdió cualquier derecho a mi patrimonio a través de su adulterio. Con mi abogado Leonardo Herrera, en quien confié para manejar mis asuntos honestamente,
Su traición durante mi enfermedad demuestra su ineptitud para heredar cualquier cosa que construí con trabajo honesto. El rostro de Leonardo se había vuelto gris. La ruina profesional lo miraba fijamente, junto con posibles cargos criminales que podrían terminar su carrera permanentemente. Ladra. Cano continuó leyendo. Además, instruyo a mi padre que busque todos los recursos legales contra cualquier parte que intente defraudar mi patrimonio a través de documentos falsificados o reclamos falsos. He proporcionado evidencia de dicho fraude anticipado a mi amigo Julián Cáceres, en quien confío para asegurar que se haga justicia. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración cada vez más dificultosa de Valeria. Entonces, de repente, se derrumbó de rodillas junto a su silla, su compostura finalmente rompiéndose por completo. «Por favor», sollozó, extendiendo sus manos desesperadas hacia mí. «Martín, tienes que entender. Tenía miedo. Ricardo se estaba muriendo y no sabía qué pasaría conmigo. Entré en pánico y tomé decisiones terribles. Las lágrimas podrían haber sido genuinas, pero la manipulación debajo de ellas era transparente. Incluso en la derrota, estaba calculando, tratando de encontrar un ángulo que pudiera salvarla de la ruina total. Te daré la mitad», continuó desesperadamente. «Podemos llegar a un acuerdo. Firmaré lo que quieras. Solo no presentes cargos, por favor». Miré a esta mujer que me había atormentado durante el funeral de mi hijo, que había susurrado veneno durante su servicio conmemorativo, que le había robado mientras él agonizaba. El viejo Martín podría haber sentido lástima, pero el hombre en el que me había convertido a través de esta terrible experiencia sentía solo justicia. Ricardo dejó claros sus deseos. Dije en voz baja: «Sabía exactamente qué clase de persona eres, y yo también». Leonardo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. «Señor Bennet, seguramente podemos llegar a algún entendimiento. Fui manipulado por la señora Bennet. Ella me convenció de que Ricardo quería». «Usted falsificó documentos legales», interrumpió Julián. «Violó su juramento como abogado. Conspiró para defraudar el patrimonio de un hombre moribundo». Sacó su teléfono. «El FBI está muy interesado en los delitos de cuello blanco, especialmente cuando involucran a abogados». Los siguientes minutos se volvieron borrosos en una serie de procedimientos oficiales. Ladra. Cano documentó todo para su informe. Julián llamó a las autoridades con las que había estado coordinando durante nuestra investigación. Firmé papeles reconociendo mi herencia, mientras Leonardo y Valeria se sentaban en silencio atónito, viendo cómo su atraco cuidadosamente planeado se disolvía en responsabilidad penal, mientras la maquinaria legal comenzaba a ponerse en marcha a nuestro alrededor. Abrí la carta personal que Ricardo me había dejado. Su letra era más débil de lo que recordaba, probablemente por los medicamentos, pero su mensaje era cristalino. «Papá, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Valeria eran correctas. Lamento no haber podido contarte todo mientras estaba vivo. Estaba tratando de protegerte del dolor de saber cuán completamente había sido engañado. Pero quería que supieras que tu amor y apoyo significaron todo para mí. Usa esta herencia sabiamente y sabe que se ha hecho justicia. Tu hijo, Ricardo». Doblé la carta con cuidado y la puse en el bolsillo de mi chaqueta, junto a mi corazón. Al otro lado de la mesa, Valeria seguía llorando, pero sus lágrimas se habían vuelto amargas y autocompasivas. Leonardo estaba haciendo llamadas frenéticas, probablemente a abogados de defensa criminal. «Señor Bennet», dijo Ladra. «Cano, recogiendo su equipo. La transferencia de la herencia tomará algún tiempo para procesarse a través de la sucesión, pero no hay duda sobre su posición legal. Su hijo planeó con mucho cuidado para proteger sus verdaderos deseos. Mientras nos preparábamos para dejar la oficina de Leonardo por última vez, me di cuenta de que algo importante había cambiado dentro de mí. El dolor aplastante seguía allí, pero ya no se sentía como una derrota. Ricardo me había protegido incluso en la muerte, asegurando que la justicia prevalecería sobre la codicia y la traición. Lo último que vi, antes de que se cerraran las puertas del ascensor, fue a Valeria mirándose las manos derrotada, probablemente calculando cuánto dinero necesitaría para los honorarios legales, en lugar de planificar su lujoso futuro.
Resultó que la justicia era más dulce de lo que la venganza podría haber sido. El sol de septiembre se filtraba por las ventanas de mi cocina mientras leía el periódico matutino con un café. Un ritual que finalmente había vuelto a algo parecido a la paz. Habían pasado 4 meses desde esa confrontación en la oficina de Leonardo, y el sistema legal había funcionado con sorprendente eficiencia una vez que la evidencia estuvo clara. La condena de Valeria había llegado a las páginas de negocios, 3 años por conspiración para cometer fraude, más otros 2 por las pólizas de seguro de vida que había contratado en secreto para Ricardo durante su enfermedad. El juez había sido particularmente duro con su explotación de la confianza de un hombre moribundo. Sus apelaciones habían sido denegadas, sus activos embargados para pagar los honorarios legales, y su regreso al modelaje había resultado tan patético como se esperaba. A los 40 años y con antecedentes penales, la industria no tenía interés en su desesperación. La sentencia de Leonardo fue más dura. 5 años de prisión federal por falsificación de documentos y violación de la ética profesional. Su licencia de abogado había sido revocada permanentemente. Su reputación destruida tan a fondo que incluso sus antiguos colegas se negaban a reconocer que lo habían conocido. Había oído a través de Julián que estaba cumpliendo su condena en una instalación de mínima seguridad en el sur del estado, probablemente calculando cuántos años le quedaban antes de poder intentar reconstruir algún tipo de vida. La ironía no se me escapaba. Habían conspirado para robar $70 millones y terminaron sin nada más que trajes naranjas y antecedentes penales. Mientras tanto, yo había descubierto que la riqueza, cuando se gana a través de la justicia en lugar de la codicia, conllevaba diferentes responsabilidades. Lo primero que hice fue establecer la Fundación de Investigación Oncológica Ricardo Bennett, donando 20 millones para financiar los tratamientos experimentales que podrían ayudar a otras familias a evitar nuestra tragedia. El Hospital Central ahora tenía un ala dedicada a terapias innovadoras contra el cáncer, con la foto de Ricardo en el vestíbulo mostrándolo en su mejor momento, joven, esperanzado, construyendo su primera compañía de computadoras. La casa también se sentía diferente ahora. Había hecho algunas mejoras. Una cocina nueva, sistema de calefacción actualizado, pintura fresca, pero mantuve intacto el carácter esencial. Este seguía siendo el hogar donde Ricardo había aprendido a andar en bicicleta y construido su primera computadora. El lujo por el lujo no tenía atractivo cuando había visto lo que le hacía a gente como Valeria. Julián se había convertido en un visitante habitual, ayudándome a navegar los aspectos técnicos de la fundación y ocasionalmente uniéndose a mí para los juegos de golf que habíamos planeado antes de la muerte de Ricardo. Nunca había aceptado ningún pago por su papel crucial en exponer la conspiración, afirmando que la amistad no se podía comprar. Pero yo había arreglado silenciosamente que el fondo universitario de su hija recibiera un impulso sustancial, asegurando que se graduara libre de deudas. Señor Bennett, la voz pertenecía a Sara Martínez, la directora de programas de la fundación. Había llamado para actualizarme sobre las últimas subvenciones de investigación que habíamos aprobado. El equipo de la Universidad de la Ciudad cree que ha identificado un nuevo enfoque prometedor para el tratamiento del cáncer de páncreas. Los primeros ensayos están mostrando resultados notables. Fináncialo, dije de inmediato, lo que sea que necesiten. Eso era lo bueno de tener dinero por las razones correctas. Cada dólar gastado en investigación, cada avance que pudiera ayudar a otra familia, se sentía como honrar la memoria de Ricardo de la manera que él hubiera querido, no a través de monumentos de mármol o edificios caros con nuestro nombre en ellos, sino a través de acciones prácticas que pudieran evitar que otros padres recibieran esa terrible llamada telefónica un martes por la tarde. El jardín se había convertido en mi refugio durante los difíciles meses de procedimientos legales y atención mediática. Los rosales de la madre de Ricardo prosperaban bajo mi cuidado renovado. Sus flores eran más vibrantes de lo que habían sido en años. También había añadido nuevas plantaciones. Una pequeña sección conmemorativa con flores que florecían en diferentes momentos a lo largo del año, asegurando que siempre hubiera algo creciendo en honor a Ricardo. Mientras trabajaba entre las rosas esa tarde, pensé en la carta que había recibido de una familia de un estado del norte.
A su hijo de 28 años le habían diagnosticado el mismo cáncer de páncreas agresivo que se había llevado a Ricardo. Pero gracias a la investigación financiada por nuestra fundación, estaba recibiendo tratamientos que no existían hacía un año. Su pronóstico era bueno. Esa carta, más que cualquier extracto bancario o documento legal, demostraba que realmente se había hecho justicia. El teléfono sonó mientras la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. Casi no contesto, prefiriendo la tranquilidad de mi jardín a cualquier negocio que pudiera requerir atención. Pero algo me hizo revisar el identificador de llamadas. Señor Bennett. La voz era joven, nerviosa. Habla el doctor Salas del equipo de investigación de la Universidad de la ciudad. Sé que es tarde, pero quería decírselo personalmente. El protocolo de tratamiento que su fundación financió, acabamos de tener nuestra primera remisión completa. Cáncer de páncreas en etapa 4 completamente eliminado. Me senté pesadamente en el banco del jardín que Ricardo había construido para su madre hacía años. En algún lugar de la ciudad, una familia estaba enterándose de que su pesadilla podría tener un final diferente al nuestro. Y Ricardo, en su sabiduría y planificación, lo había hecho posible. Doctor, dije, mi voz ahogada por la emoción, por favor, envíeme todo lo que necesite para la siguiente fase. Vamos a vencer a esta cosa. Después de colgar, permanecí en el jardín mientras la noche me rodeaba. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, los coches moviéndose por sus rutas predecibles, la gente dirigiéndose a casa con familias y vidas que ahora podrían tener diferentes posibilidades debido a lo que habíamos construido a partir de la tragedia. Valeria había querido dinero para lujo y estatus. Leonardo lo había querido para poder e indulgencia, pero Ricardo, incluso en la muerte, me había mostrado lo que la riqueza realmente podía lograr cuando era guiada por el amor en lugar de la codicia. Toqué la carta en mi bolsillo, la que él había escrito sabiendo que no sobreviviría para ver hecha justicia. Su regalo final no había sido solo la herencia, había sido la oportunidad de transformar el dolor en propósito, la pérdida en legado. Las rosas susurraron suavemente en la brisa de la tarde, y por primera vez desde esa terrible llamada telefónica del martes, sentí una paz genuina. La justicia no se trataba solo del castigo para aquellos que habían hecho mal. Se trataba de asegurar que el bien pudiera triunfar de las cenizas de la traición, que el amor pudiera perdurar incluso más allá de la muerte, y que el acto final de un padre pudiera proteger no solo a su propia familia, sino a innumerables otras que enfrentaban la misma lucha. Ricardo habría estado orgulloso. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.